Este 2026 elegir un nuevo celular puede llegar a ser bastante complicado debido a la gran cantidad de opciones que hay en el mercado. Por eso, luego de haber probado muchísimos modelos, hoy te voy a mostrar los que sí valen la pena. Y arranquemos de una vez con el Edge 60 Fusion de Motorola. Lo primero que noté de este al tenerlo por primera vez en mi mano fue su pantalla. Y es que hablamos de un panel fácilmente comparable a teléfonos muchísimo más caros. Para explicártelo de una manera sencilla, donde la mayoría de celulares apenas si llegan a 1080p, este alcanza hasta 2712 píxeles por 1220. Eso significa mayor nitidez al momento de ver imágenes en el dispositivo, leer textos o consumir contenido multimedia de cualquier tipo como videos, películas o series. Algunas personas dicen que no lo notan a simple vista, pero créeme que después de utilizar el dispositivo durante horas sin descansar, sí que esto se valora. Aparte, tiene una superficie útil del 92%, lo que significa que prácticamente no hay marcos o bordes, casi toda la parte de adelante es pantalla. Algo importante teniendo en cuenta su precio, que se sitúa alrededor de los $340 o unos 6.100 pesos mexicanos, lo que en Colombia vendrían siendo menos de 1.300.000 y en Perú menos de 1.150 soles. Hay teléfonos de otras marcas que cuestan incluso más y no tienen pantallas así. Claro que no es solo pantalla y ya. Algo en lo que el Edge 60 Fusion es muy distinto a lo que esperaba en el buen sentido es el tema del rendimiento. Como expusimos aquí en The Surrection hace meses, su generación anterior, el Edge 50 Fusion, tenía un gran problema, el cual consistía en un procesador completamente desactualizado para nuestro mercado. Aquí Motorola aprendió de sus errores y no hizo eso. Solo hay una versión global de este Edge 60 Fusion, la cual tiene el Dimensity 7300 de MediaTek acompañado de 8 GB de memoria RAM, gracias a lo cual el rendimiento en el uso diario es muy fluido y en aplicaciones como redes sociales e incluso multitarea va bien. A nivel de batería me ha llegado a durar hasta 2 días y la carga rápida es bastante buena. Claro que no es perfecto y en este video explico a detalle cuáles son sus problemas, por culpa de los cuales muchas personas han elegido irse más bien por dispositivos como por ejemplo el Redmi Note 14 Pro 5G. Bueno, también el 4G. Vamos, si uno se pone a ver, la familia Redmi Note ha sido desde siempre referente en lo que a calidad-precio se refiere, es decir, pagar menos y tener más. Tenemos el mismo Dimensity del puesto anterior, pero hasta 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, que sí hacen una diferencia incluso cuando tenemos exactamente el mismo procesador del anteriormente mencionado Edge 60 Fusion, por lo que este Redmi es más potente. Superamos los 728.000 puntos en Antutu sin ningún problema, acercándonos peligrosamente a lo que la gente ya empieza a considerar como gama alta, y eso es justamente una de las cosas más interesantes de estos Redmi Note. Por ejemplo, el sonido es muy bueno, la calidad de construcción y materiales ni se diga, por encima incluso de un Poco X7 Pro. El software he de admitir que ha mejorado muchísimo respecto a lo que años atrás era Xiaomi con MIUI, y en general son dispositivos capaces de ofrecer experiencias semi-premium, algo por lo que típicamente se paga muchísimo dinero, más de $400 incluso, pero normalmente suele estar entre 250 a $290. Claro que dependiendo de dónde lo compres, este precio quizá no sea el mismo. Y es justo aquí donde hay que tener más cuidado, porque cuando ya pasa de un rango de precio exagerado, digamos más de $350, entonces sería mejor quizá mirar hacia otras opciones. Incluso cuando HyperOS ha logrado comportarse increíblemente bien, de hecho mejorando con cada nueva actualización del sistema. Años atrás el software de Xiaomi era reconocido por básicamente ser un desastre y lastrar el rendimiento de los equipos. Podías tener el mejor procesador del mundo, mucha memoria RAM, mucha memoria interna, chips de última generación ultra rápidos sin latencia y todo eso se arruinaba por la capa. Y aunque como digo es algo que ha venido cambiando para bien muchísimo, sobre todo en las nuevas generaciones, aún existe gente con desconfianza y para esas personas entonces recomiendo dispositivos un poco más tradicionales. Equipos como por ejemplo el Galaxy A56 de Samsung.
Un dispositivo confiable y equilibrado hecho para las personas que priorizan tranquilidad sobre potencia bruta. También para quienes vienen de un Samsung viejo o de gama baja, como por ejemplo un A33, un A21 o alguno de esos. Su precio suele encontrarse alrededor de los $350, es decir, más o menos unos 6.200 pesos mexicanos o 1.300.000 pesos colombianos. Claro que eso es actualmente, ya que cuando recién se lanzó solía ser más caro y quizá no valía tanto la pena. En este momento es, sin embargo, una de las opciones más inteligentes para quien desea un Samsung Galaxy con todo lo que ello implica sin necesidad de irse hasta los modelos más costosos. Desde que lo saqué de la caja noté que está muy bien construido. Sinceramente, hablamos de uno de los modelos más premium dentro de la categoría a la cual pertenece, no solo físicamente, sino también, de hecho, mucho más a nivel de software. One UI junto al ecosistema de Samsung es una excelente combinación. Hablamos de una capa minimalista, ligera, optimizada y al mismo tiempo con funciones útiles de personalización y optimización. Está en ese punto perfecto en el que no se encuentra cargada de aplicaciones inútiles que jamás vamos a utilizar, pero al mismo tiempo tampoco se siente vacía y simplona como otras. Motorola. Contamos con hasta 12 GB de memoria RAM y el procesador Exynos 1580 que nos garantiza más de 840.000 puntos en Antutu, lo que garantiza que las apps cotidianas se muevan correctamente y no haya lags extremos en el día a día. Algo que quizá pueda resultar extraño es el amplio rango de precio en el que este celular se puede encontrar. Por ejemplo, en México puede ir desde 5.000 hasta 10.000 pesos. A nivel global eso sería de 350 hasta 450 dólares, siendo obviamente el mejor punto por debajo de los 6.000 pesos mexicanos o los 380 dólares. En pocas palabras, si se consigue a buen precio es recomendable. Si ya cuesta mucho, quizá entonces compense más otro dispositivo como por ejemplo el 15T Pro de Xiaomi. También el 15T normal, ambos dispositivos diseñados para ofrecer muchísimo a cambio de costar casi nada. Aquí, ojo, ya estamos entrando en terreno premium. El 15T Pro alcanza más de 2.700.000 puntos en Antutu, lo cual es una completa bestialidad, porque significa potencia de gama ultra hiper mega alta sin costar tanto dinero. Asimismo, tanto a nivel de batería como de carga es brutal, llegando hasta 90 vatios. Hay celulares que cuestan más de $1.000 y no tienen ni siquiera la mitad. Ya si hablamos de precio, arrancamos desde los $550 y de ahí para arriba, llegando a conseguirse el modelo Pro incluso por encima de los 700. Y es en ese punto donde uno comienza a preguntarse si de verdad vale la pena gastar tanto dinero a cambio de potencia, porque entonces aparecen opciones como el Poco X7 Pro, que por menos de $300 mueve lo que sea. Este ya es un viejo conocido en el canal, vamos, es el celular al que más videos le hice el año pasado. Estoy seguro que ya cientos, si no miles de personas lo compraron por nuestra recomendación. Su chip Dimensity 8400 le otorga más de 1.600.000 puntos en Antutu, lo que lo acerca bastante a celulares que cuestan más de $500, pero aquí ni siquiera llega a los 300 como dije antes, estando incluso por debajo de 270 en algunos casos puntuales. Es decir, por menos de lo que gana una persona promedio en el mes puedes tener un celular que directamente se compara con algunos de los más costosos si a rendimiento nos referimos. En palabras para los del barrio, es absurdamente barato e increíblemente potente. En este punto ya no se trata solo de si el rendimiento cotidiano es bueno, que si las aplicaciones del día a día corren correctamente, tales como redes sociales y demás. Aquí esto es más que obvio, va sobrado. Aquí ya estamos hablando de grandes ligas, de poder ejecutar títulos exigentes e incluso emuladores a una tasa de cuadros por segundo alta y estable, de aumentar los gráficos al máximo posible sin preocuparnos de si va a correr o no, y lo más importante, de asegurar que seguirá siendo bueno incluso tras el paso del tiempo. Y es que tener potencia de sobra es, sobre todas las cosas, un seguro para el futuro. Esto porque en general el software suele ser cada vez más exigente, y esa potencia que hoy algunos ven como sobrante, más adelante va a hacer falta, y mejor si no, como es este caso. En Cristiano no es solo que tenga una buena relación calidad-precio, no, más bien la mejor relación calidad-precio, no solo eso, además hablamos de un teléfono adelantado a su época.
¿Únicamente por su procesador? Por supuesto que no, tenemos que hablar también de su batería, 6000 mAh en un mundo en el que recién algunos fabricantes están empezando a poner 5000. Por eso y más, el X7 Pro seguirá siendo uno de los celulares más recomendables, al menos hasta que salga el X8 Pro. Sin embargo, ya se volvió tan extremadamente popular que algunas personas lo odian por eso. Quizá por ello tanta gente está mirando hacia nuevas alternativas, como por ejemplo el GT30 Pro de Infinix, que por supuesto también compré, probé y analicé hasta el cansancio aquí. Muy comparable a teléfonos como el Poco X7 Pro, el Poco F7, el Poco F6 o el Poco X6 Pro. Este GT30 Pro cambió para siempre las expectativas que muchos teníamos respecto a esta marca, Infinix. Y es que verás, antes comprar uno de estos celulares era sinónimo de una apuesta arriesgada, pues pocas personas conocían en verdad quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde iban. La mayoría de sus celulares destacaban únicamente en el apartado estético, teniendo un buen diseño, sí, pero hasta ahí ya poco más. Aquí no sucede eso, pues como ya comprobé en el test de juegos que hice moviendo incluso títulos que normalmente le costaría mucho trabajo a celulares bastante más populares y costosos, esta bestia supera sin problemas la barrera de los 60 FPS en una gran parte de los títulos actuales, incluidos aquellos considerados como de gama alta. Te dejo el video donde lo compruebo, arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción. Claro que el hecho de que tenga muchísimo rendimiento no significa que se haya descuidado la estética, al contrario. Parece un Red Magic ultra calidad-precio, solo hay que ver su parte trasera o los botones que tiene en el lateral configurables para juegos. E incluso se puede comprar, como lo hicimos nosotros, con un kit gamer que incluye un ventilador externo. Suele estar desde los $240 en adelante, aunque en algunos mercados puede subir incluso a los 400, siendo ese punto quizá el menos positivo, al igual que con muchos otros modelos de esta marca, y es que a nivel global la logística de distribución que tienen no es tan avanzada. Hay muchos lugares donde no se pueden comprar o son increíblemente costosos, lo que puede llegar a que se dé un caso en el que no valga la pena comprarlo porque está demasiado caro y quizá convenga más juntar un poco e irse a un modelo gama alta 100%, como por ejemplo el Poco F8 Ultra. Y aquí ya salimos del planeta, más bien de la galaxia. Para empezar, esta bestia de hasta 16 GB de memoria RAM cuenta con el Snapdragon 8 Elite G5 de 3.797.000 puntos en Antutu. Sí, escuchaste bien. Es uno de los teléfonos celulares más potentes que existen actualmente. A pesar de que su precio es alto para lo que históricamente se espera de la marca y sobre todo en este tipo de modelos, su audio es fenomenal, su rendimiento está a otro nivel y en general la experiencia que puede ofrecer no tiene nada que ver con ningún otro Xiaomi o Poco. Ya aquí hablamos de lo más top de lo top. Un celular que directamente se compara con aquellos que la gente más suele defender como los mejores y normalmente son los más populares y costosos. Claro que normalmente cuando alguien se gasta tanto dinero no va hacia un Xiaomi y muchísimo menos un Poco. Quizá esto pueda jugarle en contra y es allí donde aparecen leyendas como el S25 Ultra. Ya Samsung desde hace muchísimos años sabe cómo hacer dispositivos premium y este no es la excepción. Aunque es costoso, su precio se ha reducido considerablemente en los últimos meses por la llegada del nuevo S26. ¿Y qué te puedo decir? La mejor pantalla del mundo, la mejor cámara, una resistencia increíble, un diseño espectacular, unos materiales de construcción que te van a durar hasta el otro siglo. En general diría que el mejor celular que he probado, aunque tengo ese debate también con el iPhone 17 Pro Max. Tan costoso y odiado como completo y funcional. Espera, ya sé que no quieres gastar tanto dinero, por eso aquí te dejo un video con 7 teléfonos específicamente de gama media que te recomiendo para comprar ahora mismo. Solo toca en el cuadro que está apareciendo ahora en medio de tu pantalla para ir a verlo.